A veces, los milagros no ocurren en altares ni en templos. Ocurren en silencio, donde nadie los ve. Así comenzó esta historia, con un fray anciano, y un gemido apenas audible en medio del bosque. Fray Tomás había vivido en retiro por más de 20 años, dedicado a la oración, a la calma, y al cuidado de la tierra. Ya no esperaba sorpresas, ni señales, hasta que, una tarde, escuchó algo que le heló el corazón. Un llanto débil, entre ramas secas. Se acercó sin pensar. Y allí, tendido sobre el suelo frío, encontró a un perro. No era un perro común. Estaba cubierto de barro, herido, respiraba apenas. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si ya hubiera decidido irse de este mundo. Y en ese momento, Fray Tomás sintió algo que no sentía hace mucho tiempo. El llamado de cuidar, de amar, y de no dejar morir. Si historias como esta tocan tu corazón, deja tu like. Así YouTube sabrá que quieres recibir más contenido que hable al alma. Tomó al animal entre sus brazos, con una delicadeza que parecía un rezo silencioso. Su cuerpo era ligero, casi sin peso. Solo huesos, piel, y un leve calor que aún lo mantenía con vida. Mientras caminaba de regreso al monasterio, Fray Tomás murmuraba una oración. No sabía si el perro iba a sobrevivir, pero sabía que no podía dejarlo ahí, como si fuera basura. Porque, para él, ninguna criatura de Dios es basura. Al llegar, preparó una manta junto a la chimenea antigua del refectorio. Vertió un poco de agua en un cuenco. El perro no se movía. Le mojó suavemente los labios con un paño húmedo. «Hermano, si estás escuchando, quédate un poco más», susurró. Esa noche no rezó en la capilla. Rezó junto al perro, en voz baja, como quien pide un milagro sin querer exigirlo. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró, porque en esos ojos apagados vio algo que lo hizo temblar. La misma soledad que él había sentido durante años. Fray Tomás no conocía la historia de ese animal. No sabía si había sido abandonado, golpeado o simplemente olvidado. Solo sabía que no merecía morir solo. Al amanecer, se despertó con una sensación extraña. El fuego aún ardía. Y el perro había movido la cabeza. Sus ojos, aún débiles, buscaban algo. «¿Estás ahí?», dijo el fray, inclinándose con cuidado. El perro lo miró. Por primera vez. Y aunque no podía hablar, Fray Tomás sintió que esa mirada decía todo. Era una súplica. Un gracias. Una promesa. Desde ese instante, algo cambió. No solo en el animal, sino en el corazón del fray. A la hora del desayuno, colocó un poco de pan mojado en leche tibia. El perro intentó comer. Lento, torpe, pero comió. Fray Tomás sonrió. No con la boca, sino con los ojos. En silencio, murmuró: «Bienvenido a casa». Y en ese silencio compartido, comenzó algo que ni el fray ni el perro imaginaron. Una historia de sanación, fe, y milagros que no hacen ruido, pero estremecen el alma. Durante los días siguientes, la rutina del monasterio cambió sin que nadie lo notara. Donde antes reinaba el silencio absoluto, ahora había respiraciones suaves, y pasos temblorosos de 4 patas. Fray Tomás no hablaba mucho, pero junto a ese perro, comenzaba a recuperar palabras que había olvidado. Palabras como fuerza, confianza y esperanza. Cada mañana, antes de rezar, le daba un poco de agua tibia y comida blanda. El perro, aún débil, comía desde su mano, como si ya supiera que estaba a salvo. Sin apuros. Sin miedo. No tenía nombre. Fray Tomás tampoco pensaba en ponerle uno. Porque, en su corazón, ya lo había adoptado como hermano. Los días se volvían más largos. El perro comenzó a moverse por el patio interior. A veces tambaleaba, pero nunca retrocedía. Y en cada paso, Fray Tomás veía un milagro. No uno de esos que se celebran con campanas, sino uno que solo el alma sabe reconocer. Una tarde, mientras el fray leía las escrituras en voz baja,
el perro se acostó a sus pies. Y allí se quedó, quieto, atento, como si entendiera cada palabra. Fray Tomás cerró el libro, no porque quisiera terminar, sino porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Había pasado años hablando con Dios, y ahora sentía que Dios le había respondido, en forma de un perro moribundo que no se rindió. No se hablaban, pero todo lo decían con gestos. Un movimiento de cola, una mirada larga, un suspiro en sincronía. Una noche, después de dejar una vela encendida frente al altar, Fray Tomás notó que el perro lo seguía. No como un guardián, sino como un compañero. Entró a la capilla, y sin que nadie lo llamara, el perro se acostó frente al altar. En silencio, como si supiera que estaba en un lugar sagrado. Fray Tomás se arrodilló, y no rezó por él. Rezó por el alma de aquel animal, que sin decir una palabra, ya le había cambiado la vida. Desde entonces, nunca más rezaron separados. Algunos días, el perro simplemente lo miraba mientras él cantaba los salmos. Otros, cerraba los ojos y se quedaba quieto por minutos, como si también orara. Una mañana, el fray escribió en su diario: «He encontrado más paz en estos días, que en años enteros de retiro». Y en el margen de la hoja, dibujó una huella. Porque ese perro no solo había entrado en su casa, había entrado en su historia. Pasaron las semanas. Y donde antes había un cuerpo frágil y vencido, ahora había un ser con luz en los ojos. El perro caminaba con firmeza. Su mirada ya no era la de alguien que quiere irse, sino la de quien ha encontrado un motivo para quedarse. No ladraba, no corría, solo caminaba junto al fray, como si su única misión fuera acompañarlo. Ser presencia, ser silencio. Una mañana, mientras Fray Tomás tocaba las campanas del monasterio, se detuvo de pronto. Miró al perro y dijo, por primera vez: tú eres una oración viva. El animal lo observó sin moverse, y aunque no entendía las palabras, sí comprendía el amor. Ese día, algo distinto sucedió. Durante la oración matutina, el perro entró en la capilla antes que el fray. Se acercó al altar, bajó la cabeza, y se echó en el mismo lugar donde antes se sentaba el fray a meditar. El fray, conmovido, se arrodilló a su lado. Y juntos, en silencio absoluto, oraron. Cada uno a su manera, pero ambos, con el alma abierta. Desde ese día, se volvió rutina. El perro no faltaba a ninguna oración. Se sentaba en el mismo rincón. Nunca interrumpía. Solo estaba. Y eso bastaba. Un joven visitante, que había ido al monasterio buscando paz, presenció la escena. No dijo nada, pero sacó su teléfono y grabó desde lejos. La imagen era simple, pero poderosa. Un fray anciano orando. Y un perro en silencio, acostado a su lado, frente a la cruz. Subió el video a internet con una frase: la fe no siempre se predica. A veces, solo se acompaña. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Miles de personas compartieron, comentaron, lloraron. Este perro entiende más de Dios que muchos humanos, escribió alguien. El fray lo salvó, pero él también salvó al fray, dijo otro. Jamás había visto tanta paz en una sola imagen. Fray Tomás no entendía de redes sociales. Pero cuando el joven le mostró los comentarios impresos en papel, el fray lloró en silencio. Porque entendió que ese pequeño acto de compasión había tocado al mundo. Y no por él, sino por lo que representaba. La fe sin palabras. El amor sin condiciones. La presencia sin exigencias. ¿Te ha pasado algo así? Cuéntanos. Leemos cada historia con el alma. Y si alguien necesita esto, compártelo. Fray Tomás escribió en su diario esa noche: el mundo entero conoció hoy a mi hermano de 4 patas. Y yo confirmé algo que siempre supe: los animales también son puentes hacia Dios. Debajo, colocó otra huella. Y un corazón. Porque lo que estaba viviendo, no era solo compañía. Era sanación. Para él.
para el perro. Y, quizás, para cada persona que veía esa escena y sentía algo despertar en su pecho. Desde aquel día, el monasterio ya no fue solo un lugar de retiro. Se convirtió en símbolo de esperanza para miles de personas que nunca lo habían pisado. El video seguía compartiéndose. Cada comentario era una historia. Cada reacción, un espejo de emociones que dormían en el alma de quienes lo veían. Fray Tomás nunca pidió atención, ni fama, pero aceptó que, quizás, esa historia no era solo suya. Quizás era un mensaje. Empezaron a llegar cartas. Personas que contaban cómo el video los había hecho reconciliarse con la fe, con la compasión, con su propia humanidad. Alguien escribió: después de verlos, volví a visitar a mi padre después de años sin hablarle. Otro confesó: pensaba quitarme la vida, pero si ese perro pudo seguir adelante, yo también puedo. El fray leía cada carta en voz baja, junto al perro, como si ambos escucharan lo que el mundo necesitaba decir. Y mientras más leían, más entendían que lo que los unía no era una simple historia viral. Era un recordatorio de que incluso en los rincones más silenciosos, el amor puede brotar. De que no hace falta hablar el mismo idioma para acompañarse. De que el dolor, cuando se comparte, pesa menos. Un día, una escuela entera envió dibujos de niños que habían visto el video. En casi todos los papeles, aparecían dos figuras. Un hombre de túnica marrón, y un perro al pie de una cruz. Fray Tomás guardó cada dibujo en una caja de madera. Y escribió una sola palabra sobre la tapa: milagro. El perro seguía con él. Ya no era débil, ni temeroso. Ahora caminaba con seguridad, saludaba con la mirada, y se acomodaba junto al fray en cada oración. Los otros monjes del monasterio, al principio escépticos, comenzaron a comprender. No solo lo aceptaron, lo amaron. Porque algo en él era distinto. Como si llevara en su pelaje el eco de un mensaje mayor. Uno que no se pronuncia con palabras, pero se siente en el pecho. Una tarde, cuando el fray meditaba en el jardín, el perro se levantó de repente y corrió hacia el bosque. Era algo que nunca había hecho. Tomás lo siguió, preocupado. Y allí, a pocos metros del sendero, encontraron a una niña sentada en el suelo, llorando. Estaba perdida, desorientada, temblando de miedo. El perro se acercó con cuidado, se echó a su lado y la lamió con ternura. La niña lo abrazó sin decir nada. Fue él quien la encontró. Fue él quien la calmó. Cuando los padres llegaron, llorando de alivio, el fray entendió que su hermano de 4 patas había hecho algo más. Había salvado una vida. Así como un día, él había salvado la suya. Un día, durante la oración de la tarde, el fray se detuvo. Miró al perro y dijo: hermano, tal vez no sepas cuántas almas has tocado. Pero yo lo sé. Y si alguna vez olvido el porqué de mi camino, solo necesito mirarte. El perro, como siempre, no respondió. Solo movió la cola, bajó la cabeza, y se acostó junto a él. Y en ese gesto, sin ruido, sin dramatismo, estaba todo. La certeza de que, a veces, los milagros no se anuncian. Solo llegan. En forma de un ser herido, abandonado, que aún así, elige confiar. Y al hacerlo, transforma. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. Pero una cosa se mantuvo constante. La presencia del perro junto al fray. Ya no era noticia. Ya no era viral. Pero seguía siendo milagro. Porque el amor verdadero no necesita cámaras. Solo necesita tiempo y entrega. Cada mañana, Fray Tomás se despertaba con un nuevo motivo. Ya no caminaba solo por los pasillos del monasterio. Ya no rezaba solo. Ya no sentía ese vacío silencioso que lo había acompañado por años. Ahora tenía un compañero. Uno que no pedía nada. Que no juzgaba. Que solo estaba, con fidelidad absoluta. Y así, día tras día, sin que nadie lo supiera, escribieron una historia que no necesitaba aplausos. Una historia que solo necesitaba ser vivida. Fray Tomás volvió a escribir en su diario.
Creí que había venido al mundo para servir a los hombres. Pero también vine para cuidar de lo pequeño, de lo olvidado. Y en ese acto humilde, encontré a Dios una vez más. El perro, ya mayor, comenzaba a mostrar signos de cansancio. Sus pasos eran más lentos. Sus ojos, más apagados. Pero su espíritu seguía intacto. Una noche fría, mientras las estrellas cubrían el cielo del monasterio, el fray se sentó en el jardín, y el perro se recostó a su lado. No hubo palabras. Solo silencio. Un silencio que decía, gracias. Porque ambos sabían que el tiempo juntos había sido un regalo. Y que, cuando llegara el momento de partir, ninguno estaría solo. Fray Tomás acarició su cabeza una última vez. Y dijo en voz baja, si esta es la última noche, entonces que sea en paz. Porque tu vida ha sido luz, y yo he tenido el honor de caminar contigo. Esa noche, el perro cerró los ojos. Y no los volvió a abrir. Pero no hubo tristeza. Solo gratitud. El fray lo enterró bajo el gran olivo del monasterio. Sin ceremonia. Sin flores. Solo con una oración sincera. Desde entonces, cada vez que rezaba, dejaba una piedra sobre su tumba. Como señal de que seguía allí, acompañándolo. Y durante muchos días, Fray Tomás siguió poniendo piedras. Una al amanecer. Otra al atardecer. No para marcar el paso del tiempo, sino para agradecer. Agradecer por la compañía silenciosa. Por cada mirada. Por cada oración compartida sin palabras. Cada piedra era un recuerdo. Un momento. Un latido que no se había perdido. Los demás frailes no decían nada. Pero lo miraban con respeto. Sabían que algo sagrado había pasado allí. Algo que no estaba en los libros. Pero sí en el alma. Una mañana, Fray Tomás encontró algo inesperado. Justo al pie del olivo, donde había enterrado al perro, crecía una flor silvestre. No la había plantado nadie. No era temporada. Pero ahí estaba. Pequeña, humilde, pero viva. La observó largo rato, con los ojos llenos de agua. Y en voz baja, dijo, hermano, sigues aquí. Esa flor se volvió un símbolo. Y cada visitante que pasaba por el monasterio, al verla, preguntaba por su origen. El fray sonreía, señalaba el árbol, y respondía, es el fruto del amor que no pide nada. Pasaron los meses, las estaciones, y el fray, aunque envejecía, se sentía más liviano, como si la tristeza se hubiera vuelto semilla. Y el recuerdo, raíz. A veces, en las noches más frías, creía escuchar pasos suaves en el patio. Un jadeo tranquilo, casi un suspiro. Y no se asustaba. Solo cerraba los ojos, y sonreía. Otras veces, soñaba que el perro lo esperaba en el sendero, con los ojos brillantes. Y caminaban juntos, sin decir nada. Como antes. Como siempre. Porque sabía que el alma de su compañero no se había ido. Se había convertido en eco. En presencia. En memoria sagrada. Un día, al ver a un cachorro callejero rondando los muros del monasterio, Fray Tomás se quedó quieto. No lo llamó. No lo tocó. Solo observó. El cachorro lo miró. Y por un instante, parecía tener los mismos ojos. Los mismos que lo acompañaron en silencio durante años. Pero el cachorro se fue. Y el fray no sintió tristeza. Sintió paz. Con el tiempo, volvió a escribir en su diario. Hoy entendí que los milagros no siempre cambian el mundo. A veces, cambian solo a una persona. Y eso, también basta. Y bajo esas palabras, no dibujó una huella. Esta vez, dibujó dos. Y junto a ellas, una flor. Un año después, otro visitante llegó al monasterio. Buscaba silencio. Buscaba respuestas. Y en la capilla, vio al fray sentado frente al altar. A su lado, un espacio vacío. El visitante preguntó, ¿no se siente solo aquí? El fray sonrió. Y respondió, nunca estuve más acompañado.
Si esta historia te tocó, coméntalo abajo. Y si valoras relatos como este, suscríbete. La próxima historia podría emocionarte aún más.